turbina. Y bueno, habrá que analizarlo, estudiarlo. A ver qué. Pero ya he visto que hay. Lo que en su momento me consultó de, pero pongámosle filtros para atenuar. Lo que les estoy hablando es la descomposición de las armónicas de la primera, la tercera, la quinta, la séptima, ¿sí? Pero no había sido por ahí, había sido la, la onda múltiplo de tres. O sea que agarra funciones pares e impares, porque me agarra la 3, la 9, ¿sí? Y me agarra la 6, la 12, que es función par. Entonces ahí hay que analizarlo con Fourier. Pero ya lo tienen solucionado, porque he visto que habían habido plantas de laminación en todo el mundo. Pero eh, he visto que hay un fabricante italiano, hay italianos y españoles que parece que son buenos. Pero vamos entrando a lo nuestro. Eh, el parcial. ¿Qué les pareció el parcial? A ver, opinen. Quiero saber qué es lo que está pasando. No saben estudiar, ¿no? No saben estudiar. No saben lo que me he dado cuenta de que hay gente que me ha entregado el examen vacío. ¡Wow! ¿Y a qué fueron al examen? Ah, y les aviso, ¿no? El que no rindió el primer parcial no va a poder rendir el segundo. No, no. Y deberían tenerlo aprobado el primero para aprobarlo el segundo, porque si no es una joda esto. El primero tiene pongámosle 45 y que el último tenga 55. ¿No? O sea que tendrías que ir a hacer un excelente examen para que te aprueben. Ya desde luego les digo que el que no rindió el primer parcial, aunque vaya y me rinda el segundo parcial, no voy a corregir ese examen, directamente lo voy a aplazar. Y son 17. Son 17 que no van a clases, no estudian y van a querer ir a rendir el último parcial y van a querer aprobarlo. No. Porque les estaría haciendo un daño. Pero les voy a cambiar el chip. ¿Por qué digo que les voy a cambiar el chip? Porque les voy a mostrar lo que es el método de los elementos finitos, que está ya hace unos 15 años, tal vez 20 años, pongámosle 20 años, o si quieren desde fines de la década del siglo pasado, se está trabajando con esto. Ya, pongámosle los últimos 30 años. Pero, ¿y qué es la información que genera estos métodos? Es interesante. Hay chicos que ya han presentado trabajos de grado utilizando ¿cuál es? El SolidWorks. Y hay otros paquetes más. El SolidWorks es un paquete, uno de los primeros paquetes que ha salido y por consiguiente está bastante bien porque lo van mejorando y lo van actualizando. Pero, eh, ¿qué es lo que nos muestra el método clásico que tiene? Está sobredimensionado más o menos entre alrededor de 12-15%. ¿Eso qué me dice? Ah, estoy trabajando con una mejor coeficiente de seguridad ante una incertidumbre que no la puedo manejar. Es bueno, pero no es competitivo, porque si mi competencia me saca máquinas más ligeras,
se está usando, por decir, el 10% sobredimensionado, que haga un ajuste del 5% en materiales, mucha plata. Es mucha plata. Entonces tenemos que verlo desde ese punto. El otro tema es, son máquinas más ligeras, consumen menos energía, pueden ser un poco más caras, pero al final el rédito económico, el flujo, a ver, es que yo no puedo hablar con ustedes a este nivel, porque ustedes están en sexto semestre. Y esto ya estoy hablando, ¿no? Ya cuando ustedes están saliendo. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando del famoso evaluación de proyectos. Y en el famoso evaluación de proyectos lo que se hace es el VAN, el valor actual neto, con B corta, ¿no? B-A-N, en mayúscula el VAN, que es una forma donde se analiza la matemática financiera y se trae a valor presente el flujo de la duración del proyecto, 20 años, ¿verdad? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto es lo esperado? ¿Y cuánto valdría ahora ese proyecto? Tengo que hacer los flujos, tengo que hacer las inversiones, cómo va a retornar el capital, qué tasa de interés le voy a colocar, etcétera, que si hay financiamiento, no hay financiamiento, es fondos propios, generalmente hay financiamiento. Un proyecto como el de las Lomas Jóvenes es bastante, no voy a decir oneroso, sino que el horno, no sé cuánto puede estar. Esa tren de laminación es para 250,000 toneladas año. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares. Les estoy hablando así clarito, clarito porque hay algunos de ustedes que va a ir a trabajar para allá. Porque con todo esto que estamos mirando, con todo lo que estamos mirando de materiales, un ingeniero mecánico podría pensar en ir a trabajar para allá. Pero, no sé, eso lo decidirán ustedes y el tiempo. Aparte de que está en sexto semestre, esto va a arrancar yo creo que el próximo año. Pero siempre va a haber requerimiento de personal. Y si estás bien formado, vas a poder ir a trabajar. Pero fíjense lo que les estoy diciendo. Está relacionado con todo esto. La diferencia es de que van a fabricar angulares, principalmente hierro de construcción. Entonces, ahí viene el tema. Esas perfiladoras, esos sistemas de laminación, es interesante analizarlo y es mucho más interesante. Imagínense que esa inversión, yo creo que debe estar en unos 250 millones de dólares. Así como les estoy diciendo así. La planta laminadora es de por lo menos 100, 120. Y me han comentado de que hay otro chino que quiere hacer lo mismo en el parque latinoamericano. Entonces, pónganse las pilas, pónganse a estudiar, recíbanse rápido, porque hay trabajo. Lo que vamos a hacer, les decía que les voy a cambiar el chip. Con el método de los elementos finitos, el sólido rígido, ya no lo considero como algo que fuera continuo. Si bien puedo pensar que es continuo, lo divido en cuadraditos, lo divido en triangulitos, lo divido en pirámides y voy a través de esa modelación, voy obteniendo información. Y la información que hemos obtenido es de que con estos métodos se pueden dimensionar con mejor precisión los esfuerzos. Los esfuerzos son menores en un 12%, 15%, más o menos. ¿Sí?
Pero yo todavía sigo pensando en que si no tengo los elementos para hacer ese tipo de investigación, bueno, pues eh, con el método clásico lo puedo observar, lo puedo calcular así. No estoy haciendo diseño, estoy obteniendo elementos de piezas que ya están diseñadas que me las traen con las máquinas. Y entonces ese diseño tengo que observarlo, porque cuidado que se me rompa. Tiene que tener diseño. ¿Por qué hago estas piezas desmontables? Para facilitar el montaje, para facilitar la instalación y para facilitar el mantenimiento. Entonces, tengo que cambiar la geometría de la pieza. Y al cambiar la geometría de la pieza, tengo puntos de concentración de tensiones. Y la virtud de este método o de este análisis que se hace, me dice los lugares exactamente dónde se van a producir las solicitaciones. Ya lo sé que es en el cambio de sección, pero acá lo vamos a poder apreciar exactamente dónde. En un cambio de sección es en el punto de tangencia. Y lo vamos a poder observar eh, en la presente, en la presente presentación. Discontinuidades geométricas. Miren, lo que les decía, este eje, como me lo ha dividido en particiones, en elementos, y obviamente que al ser elementos infinitesimales, me permite hacer un análisis mucho más objetivo. El factor teórico de concentración de tensiones, el K sub T, es un factor que se aplica para estimar la tensión, el esfuerzo, en secciones de piezas con discontinuidades geométricas. Aquí creo que le voy a cambiar la tensión por el esfuerzo, de estimar la tensión, entre paréntesis, el esfuerzo. Mejor sería que lo coloquemos. La tensión, esfuerzo, la tensión, el esfuerzo. Vamos a poner aquí el. Bien. En secciones de piezas con continuidades geométricas, cambios de sección, ¿sí? Pasadores, chaveteros, venteaduras, grietas. ¡Ay, grieta! Es un factor de concentración de tensiones terrible. Y hemos visto ya en la presentación anterior que el factor de concentración de tensiones en una grieta se me vuelve infinito. Y la pieza se me rompe, pero pácate. En las que se produce el fenómeno de concentración de tensiones. Las discontinuidades geométricas o la falta de suavidad en la geometría de la pieza actúan como un factor de concentración de tensiones. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? El factor de concentración de tensiones depende de la geometría, depende en menor medida del esfuerzo. El esfuerzo de tracción es el más solicitado. Le sigue el momento flector, el momento torsor, el corte poco y nada. Y entonces hay que tener cuidado y tenemos que hacer para la peor condición. El peor escenario sería una solicitación por tracción. Pero además, no depende del material. Y este factor es interesante. Es interesante ¿por qué? Porque me permite utilizar diferentes materiales, no necesariamente el acero, porque para construir esas probetas son caras. En cambio, si lo puedo hacer de madera, lo puedo hacer de plástico, lo someto al ensayo y analizo. Y entonces
los distintos autores han preparado ábacos que se los he enviado, ténganlos a mano porque al final de esta presentación de repente podemos ver por conveniente eh, hacer uso de ellos y calcular los factores de concentración de tensiones con esas tablas. Al final de lo de hoy día podemos analizarlo. Los extremos de las fisuras, las esquinas agudas, los extremos de las fisuras, de las grietas, las esquinas agudas, los agujeros y los cambios de sección transversal, son ejemplos de concentradores de tensiones. Entonces, ya sabemos dónde vamos a mirar, dónde objetivamente tenemos que concentrar nuestro análisis para poder determinar si ese posible diseño es adecuado. Y nos vamos a dar cuenta, van a ver con qué facilidad. La distribución de las concentraciones de tensión. Miren, tengo un cambio de sección y aquí es donde se produce. Pese a que, miren, está con el redondeo, no hay ángulo agudo y aquí tampoco. La distribución del esfuerzo no es la fuerza dividida el área. Es mayor porque hay un efecto de concentración de tensión. Entonces, no me vayan a aplicar el diseño pensando que con ello es la panacea para que eso funcione bien. No, no, no. Si hay ángulos atenuados, por eso hablamos de suavidad por atrás. Acá está. O la falta de suavidad de la geometría de la pieza actúan como un factor de concentración de tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Redondeamos. Hasta los carpinteros matan el ángulo vivo. Lo bolean, lo redondean. En mayor o en menor medida. No importa. Pero imagínate de que en la mesa de tu casa tienes un ángulo, pero terrible, y por mala suerte se tropieza tu hijo y va a pegar con ese borde filudo. Se va a hacer un problema terrible. Y dependiendo de la intensidad del impacto, cuidado. Por eso es de que los carpinteros bolean las esquinas. Miren, no, todo está así. Oh, ¿qué ha pasado aquí? El otro día he estado corrigiendo. Y lo modificamos, lo arreglamos. Miren, aquí tengo un cambio de sección. Miren, aquí hay un ángulo que no me gusta, pero dentro de todo no es el crítico. El crítico está por acá, aquí en la tangente. Pero ya sé dónde hay concentraciones de tensiones por el cambio de sección. Van a ver dos elementos, acá y acá. El más problemático va a ser este de acá. Y cuando tengo un pasador, de la misma manera el esfuerzo aquí, en este punto, no es lo mismo que acá. Acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy en la dirección del eje. Pero acá estoy mirando, es como que hiciera un corte que pase justo por la parte media de la pieza. Y entonces voy a descomponer en dos casquetes, si fuera un eje, en dos casquetes cilíndricos con el orificio. Pero, ¿dónde está el problema? Aquí, en este punto. En este punto es donde se van a producir las concentraciones de tensiones. Que a una cierta distancia, otra vez va a volver a ser laminar. Ya lo hemos visto en una de las presentaciones anteriores, de que la concentración de tensiones trabaja al un cuarto
estoy con 270. En la mitad, y cuando tengo más o menos la distancia del diámetro, está totalmente, tiene un flujo laminar. Se puede observar el incremento de la solicitación en la estructura producida por el cambio de sección en la izquierda y por un agujero pasante en el de la derecha. Concentración de esfuerzos. Mire, la geometría, ¿cómo me afecta? Esto está redondeado, un factor de concentración de tensiones acá de 1.5. Pero si tengo un ángulo más abrupto, puede llegar a 3. Y si tengo una grieta transversal al eje longitudinal, puede llegar a 8 o más. Pero, ¿acaso no hemos hecho un dimensionamiento hasta 3, de 1.6 a 3? Y resulta de que cuando tengo estos valores, se me dispara. Y es por eso que pese a que pueden estar hechos bien los cálculos, aparece el efecto indeseable grieta, pácate que te liquida solo. Solo por la presencia de la grieta. ¿Qué pasó? No lo consideraste. Hiciste mal cálculo del esfuerzo. Pero, ¿y cómo hiciste mal el cálculo del esfuerzo? Claro, porque cuando utilizaste el sigma admisible, que ya lo conoce, definí la área. Y con esa área hice mi diseño. Pero ese sigma admisible, ¿sí? Por efecto de esta concentración de tensiones, voy a pensar que estoy con 2100. Yo pregunto, ¿necesito hacer ejercicio? No. Lo que necesito es ubicarme. El día del examen, no sé qué, y le digo, ¿y qué pasa? Le digo, si en tu tensión de formación estoy con una deformación del 5%. No sé si el compañero está presente. Me miró con una cara de asombro. Pero claro, para eso estudiaste. Para eso lo tienes el diagrama tensión de formación en tu mente. Con 0,2 y con 2210 pasé el límite de fluencia y hay deformación permanente. Hay, lo que es peor, hay rotura estructural. Y con esa rotura estructural, pues estoy listo si lo voy a trabajar en una máquina rotativa. Pero si estoy con el 5%, pasé la fluencia está en el 2%. Ah, estoy en la zona 3, estoy en la zona de endurecimiento. Es que si no sabes, si no has estudiado, no me entiendes lo que te estoy hablando, el idioma que te estoy hablando. O te perdiste. Me miro, claro, le digo, ya estás en la zona de endurecimiento por deformación. Saquémosle provecho al examen. Saquémosle provecho, porque les puedo asegurar que más de uno se ha quedado sorprendido del examen que les he dado. No es teórico, es un examen muy práctico. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el esfuerzo? ¿Qué significa el tensor cuando he descartado los componentes tangenciales? Me ha quedado la matriz identidad. Me ha quedado la condición de isotropía. ¿No se dieron cuenta? Y habían 20 exámenes diferentes. Por eso es que les puse así, cosa de que el que venía recogía y el que venía de al lado era otro, era otro, era otro, era otro. Y entonces toda la línea tenía un examen, la línea de abajo tenía otro examen, la línea de arriba tenía otro examen y no podías copiar. ¿Qué tal? Ustedes fueron pensando que iban a copiar. ¿Que iban a copiar qué?
¿Qué? Si no tienes apuntes, si me he salido y los he dejado. Porque era conceptual. La información tenías que tenerla en tu mente para resolverlo. Eran problemitas que no tenían valores. Sí, pero eran problemitas que tenías que ubicarte. Y era por un lado los esfuerzos, por otro lado era el ensayo de tracción. Y por otro lado era el ensayo de tracción, pero en los aceros, porque es distinto. Y en algunos casos les he preguntado qué me dice la norma, la ASTM, con los aceros, para los aceros, ya tengo que fijarle valores. Cuando estoy hablando así en forma genérica, estoy hablando de materiales, cobre, latón, aluminio, lo que fuera. Inclusive, hormigón tendría que hacer, en vez de hacer tracción, tendría que hacer compresión. Pero es equivalente. Y más de uno se me ha perdido. Pero es a propósito, es para que ustedes se hagan el cuestionamiento de lo que están estudiando. Si no, no se entiende, jóvenes. Si no, no se aprende. Si no entiendes, no aprendes. No sirve de memoria. Porque ese examen no era para, para poner cosas de memoria, tenías que poner cosas razonadas, te podías ayudar con el ensayo de tracción, que muchos lo han hecho. Me gusta, ¿por qué? Porque a través de ese diagrama es que se puede interpretar. Pero lo que les estoy diciendo, mentalmente me estoy refiriendo a ese diagrama. Sigamos. Pero miren, el problema está que cuando hemos visto que aparece esta famosa grieta, como el A es infinitamente chiquito, esta es la transversal, porque si tuviera una grieta longitudinal no me preocupa. Este problema, el factor de concentración de tensiones se me vuelve infinito, se me vuelve grande. Pero no es que se va a producir la rotura. Esto es progresivo. Esto es progresivo. De repente el siguiente ciclo avanza hasta acá. Pero como le he dado 3-1, o sea, la sección, tengo que sobrepasar 2/3 de la sección para que colapse la estructura y se rompa. Como una rotura frágil que después lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Ahora, mire, ¿cómo actúan los efectos de la concentración de tensiones en el material? Alguien lo ha abierto. Oscar Mamani estaba con el micrófono abierto. Por favor, tengan cuidado, jóvenes, con el tema del micrófono. No puedo estar dispersando mi pensamiento buscando quién es el culpable. Tampoco me interesa. Defectos del material, tengo inclusiones. ¿Qué son inclusiones? Impurezas. Imagínense si estoy manejando el cobre, impureza, no me conviene. No es porque vas a tener una solicitación, sino me va a producir calentamiento. Pero son puntos de concentración de tensión. En el caso del acero, peor todavía. Que tenga una impureza
del refractario del horno. Es por eso que la escoria hay que limpiarla en ese proceso de refinación. Y por eso es que pincho en la parte inferior, porque en la parte inferior debería estar prácticamente homogenizado. Los tamaños del grano, ya lo conocen. Les he mostrado que a partir de 0,2 micrones se los empieza a ver el tamaño, la orientación, etcétera, etcétera. Impurezas, igual que las inclusiones, estas inclusiones, venteaduras, inclusiones, impurezas. Hay una similitud en el concepto. La manufactura, la fabricación, va a ser forjado, soldado. Para que sea forjado, ¿sí? Necesito que pase por los trenes de laminación. Para que sea soldado, igual, porque voy a soldar piezas que ya están. Principalmente son productos semi-elaborados. ¿Por qué digo productos semi-elaborados? Son circulares, de alma llena, de secciones para que trabajen a la torsión, como tuberías, etcétera, etcétera. En la manufactura pueden aparecer fisuras por tratamientos térmicos. Hay fisuras, hay grietas. Hay fisuras también producidas por mecanizado, porque a veces la velocidad y la herramienta, el avance de la herramienta y con la velocidad se producen esfuerzos. La geometría, aristas, muescas, los bordes, orificios pasantes, los chaveteros, el acabado. Necesitamos un buen acabado. Cuanto más suave es el acabado, menos probabilidad de concentración de tensiones tenemos. Fíjense, el acabado tiene que ser especular y se aprecia mucho en los aceros resistentes a la corrosión, a los inoxidables principalmente. El acabado se lo hace inclusive hasta con la pintura de las monoplazas de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque son puntos de vórtices y los vórtices son torbellinos que me frenan el deslizamiento. En el acabado, tener cuidado con las rayaduras, cortes, estrías. Estas estrías son lo que deja la herramienta en el torneado, en el fresado. Dejan como una huella. Y por eso que hay un acabado y hay elementos para hacerlo. Es conocido en la mecánica de los sólidos que la distribución de tensiones son localizadas y que el valor máximo generado en las discontinuidades geométricas están combinadas con los esfuerzos en la misma sección y que las secciones próximas dependen de la forma o de la geometría de las mismas. Por consiguiente, la sección deja de ser prismática, que era la condición con la que trabajábamos con nuestro modelo. Disponer de herramientas informáticas permite optimizar el diseño mecánico para la observación de tensiones localizadas en piezas en formas complejas y por efecto de las acciones de los esfuerzos combinados. Estos esfuerzos combinados, estaba charlando con el ingeniero Boris Hervas. Él está dando ahora resistencia de materiales y me estaba diciendo de que estaba entrando y estaba mirando, no sé si ustedes han visto el círculo de Moore, me dijo que lo está mirando el círculo de Moore, etcétera, etcétera, cosa que me complace. Él también viene de la escuela argentina, viene de San Juan,
Y confío que lo va a hacer bien, porque aparte de conocerlo cómo hacer, tiene buena formación y lo que queremos es mejorar la calidad de ustedes. No lo tomen mal. Si les exigimos es porque queremos para ustedes lo mejor. Porque no voy a hablar mal de nadie. Hay algunos profesores que vienen, empieza el semestre, les dan unos trabajitos de investigación, vienen entre medio una vez más y vienen al final para tomar el examen y ver el proyecto que han desarrollado. No puede. No, está mal. Está mal. O sea, no hay un contacto con ustedes. Y ustedes, mejor, pues, ¿no? Menos esfuerzo. Pero el daño que se hace es terrible. No voy a entrar en esa parte filosófica. Cada quien es dueño de su destino. Se analiza el método de los elementos finitos. La aplicación de esta herramienta para el estudio de una pieza plana sometida a una carga axial constante. Pero esto ya ha avanzado por todos los lados. Hemos empezado con la carga axial plana constante y hemos observado y entonces después ya nos hemos animado y hacen para todo. ¿Qué es lo que este método capitaliza? ¿Qué es lo que está pasando en los puntos de concentración de tensiones por el cambio en sus dimensiones, geometría? Por la presencia de una perforación, los pasadores, que como ingenieros mecánicos usamos el pasador. No sé dónde lo tengo, tenía unas piecitas que siempre mostraba, que trabajan como pasadores. El método determina los factores de concentración de tensiones y compara con los sugeridos por la bibliografía clásica especializada, lo que les he enviado a las tablas. Imprímanlas, por favor, porque con esas tablas vamos a trabajar antes para que lo entiendan cómo van a manejar, que es una tontera, y para que lo utilicen el día del examen del segundo parcial. El modelo permite simular el comportamiento de la estructura y desarrollar un adecuado diseño, minimizando el efecto de las tensiones localizadas. Geometría de las piezas. Miren, una biela. ¿Qué tengo en la biela? Miren, esta es la sección que está cortada y la puedo ver. Es una. Unos le dicen H, otros le dicen I. Para los términos es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y aquí hay otros elementos más que hay que hacer un corte porque aquí va empernado, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista nos sirve para mirar la geometría de la pieza. Y la geometría, si voy cortando, este es el eje longitudinal, ¿sí? Si voy cortando, haciendo cortes transversales al eje, perpendiculares, voy determinando, miren, esta sección es muy parecida a esta, pero no es la misma, es distinta a esta, es distinta a esta, a esta. Casi aquí podríamos decir que es constante, hasta que acá empieza a cambiar y otra vez vuelve a ser diferente, diferente, diferente. Entonces, la geometría de una biela no había sido constante. Y entonces, miren, en función de esos cambios, es que me permite, en función de las dimensiones del esfuerzo y de la geometría, el radio, miren, el ancho, calcular el factor de la concentración de tensiones. Esto está hecho para esta familia de curvas está hecha para un cambio de sección y una solicitación de tracción.
Si quieren, podríamos hacer un ejemplo y poder determinar el factor de concentración de tensiones. Desde ya, como hemos dicho, que depende de la geometría de la pieza, este valor, el H mayor sobre el H menor, me va a determinar un valor. Si, mire, Camacho, Moreno, aparece una hora, más de sí, casi una hora, y me pide entrar a clases. Oye, ¿y vos dónde trabajas? En Barrio Lindo. ¿Qué estás haciendo en Barrio Lindo? No, yo entiendo que la necesidad tiene cara de hereje. Sí, y que tienes que comer. Sí, o de repente tienes que ayudar a tus padres. Sí, pero yo hubiera estudiado pues, algo afín. Yo les digo por propia experiencia. Me voy a estudiar ingeniería cuando debería haber estudiado economía o marketing, porque mis padres tenían una importadora y representación. Les estoy diciendo la purísima verdad. Y entonces podía haber manejado el negocio del viejo. No que todo eso se fue al carajo porque mi hermana fue una imbécil. Iba a estudiar de repente una cosa equivocada. No lo tomen mal. Si me dices que estás en la feria de Barrio Lindo trabajando, yo te pregunto, ¿qué haces estudiando ingeniería? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y te lo digo por propia experiencia. Y la oficina y el negocio de mi viejo, fuck. Porque te tienes que mover, tienes que ir, vender, ofrecer, ir al banco para ver la apertura de las cartas de crédito, los embarques, etcétera. Yo conozco todo eso. Sí, ves, ¿cómo lo estás vendiendo? No aprendí por lo que escuchaba. De repente estaría llenito de plata. Pero yo quería esto. Y entonces dejé todo aquello a cambio de esto. Y soy feliz así. La plata no es lo que hace felicidad al hombre. Pero, mire, vamos a pensar de que esto tiene 3 y esto tiene 2. O si no, que esto tenga 1. Entonces, 3 y 1,5. Para utilizar esto, que si cuando hago ese cociente, voy a utilizar esta curva. ¿Sí? Y acá tengo un radio de curvatura. Entonces, tengo que ver esta relación de este radio de curvatura con este ancho. Y entonces, en función de la geometría de la pieza, voy a pensar que este radio tiene 5 y que este radio tiene 10. ¿Sí? Y veo acá E de 5 sobre 10, 0,5. Estoy por acá. Y cuando lo subo, voy a encontrar en la intersección con la curva esta de 2,5, voy a tener un factor de 1,5. Vamos a pensar así. Si tuviera al revés, si esto en vez de ser 5 tendría 2, ¿sí? Y esto sigue manteniéndose 10, este ancho, tendría 2 sobre 10, 0,2. Vengo con 0,2, subo y encuentro la concentración de tensiones, 1,65, 1,7. ¿Me están entendiendo?
Es decir, cuando incremento el radio de curvatura, se atenúa, se suaviza la concentración de tensiones. Mire, hemos sacado 0,5, si lo continúo, entro, tengo por acá, vengo y tengo 0,5, en otro caso tengo 0,7. Ah, miren qué fácil que había sido utilizar las tablas. Depende de la geometría de la pieza. Perdón, este radio está en función de este. Este habíamos dicho que era 3 y este habíamos dicho que era 2. En 32. 2 dividido, o 5 dividido 30. No tengo mi calculadora. 20, perdón. Me da algo así como 0,15, no, 0,20. 0,25, ingeniero. Acá, mejor todavía. Acá está, con 0,25 vengo y miren, 1,6. Es por esta geometría, por este valor, este radio, y esta que me define la curva madre. Son familias de curvas. Y de esa manera he obtenido este factor de concentración de tensiones. O sea, tiene 60% más solamente por este factor de concentración de tensiones que va a estar en este punto. Y esto es lo que me va a facilitar verlo con los elementos finitos. Ya está calculado el factor de concentración de tensiones. Pero que también se lo calcula con ese SolidWorks. Pero también la virtud es de que me dice dóndecito está. Y entonces, mire, esfuerzo y geometría de la pieza. Con las mismas dimensiones estoy calculando. En el anterior caso era una sección rectangular. Cuando estoy haciendo un eje, las secciones son circulares. Y se les da y se me pierden porque no saben cuál es la solicitación. Si estoy dando radios, circular, ¿no? Si estoy dando un espesor, altura, espesor, es una sección rectangular o cuadrada, no sé. Y entonces empezamos a mirar las relaciones, los radios, y esta relación de R, esto con el H. Y empiezan a aparecer estos valores. Y miren con el SolidWorks lo que encontramos. Y aquí están los esfuerzos y además están los factores de concentración de tensión. Ahora miren, conforme voy agregando el radio de curvatura, van disminuyendo las concentraciones de tensión. Obviamente que el máximo sería este diámetro menos este diámetro dividido sobre 2. Esta dimensión menos esta dimensión dividido por... Y este me va a dar un ángulo de empalme. Me he salido. Esto me va a dar... Ahí está. Esto podría hacerlo más o menos así, miren. Oh. Y estoy agregando este radio. Aumento este radio y está disminuyendo esta relación. Y entonces cuando entro a la tabla, voy a encontrar con esto, voy a encontrar el valor del factor de concentración por esta geometría. ¿Qué es lo que normalmente hago en el examen? Van a buscar la concentración de tensiones. ¿Y qué es lo que les voy a dar? Les voy a dar un radio. ¿Sí? Un radio chico. Y ustedes tienen que buscar el que mejor le va a servir y con el que mejor van a poder atenuar. Siempre y cuando sirva. Y entonces la otra posibilidad es aumentar
el diámetro del diámetro menor. Entonces, aumentando el diámetro menor, modificamos ese radio de curvatura. Y acá están los esfuerzos. El SolidWorks ya me está diciendo con estas dimensiones lo que vamos a encontrar. Bien. El anterior ejercicio, fíjense, era para una sección rectangular. Esto es para una ahora es para una sección circular, donde tengo el diámetro mayor, el diámetro menor y tengo el radio de curvatura. Y hago exactamente lo mismo. Entre estos dos saco el valor y luego lo afecto con con el menor, y luego entro a la familia y obtengo los factores de concentración de tensión. Facilingo. Facilingo. Método de los elementos finitos. Ya lo han visto que me larga todos los esfuerzos. La pieza de las máquinas, lo único que tengo que darle es el valor de la solicitación. Se diseñan con formas adecuadas. ¿Para qué es este diseño? Tiene que cumplir la función prevista de trabajo, sin que le pase nada. Me tiene que facilitar el montaje, el desmontaje para su mantenimiento. Estas condiciones exigen una discontinuidad geométrica de la sección. Va a haber cambios de sección, con solicitaciones en las secciones circundantes. Las discontinuidades geométricas generan tensiones localizadas de un valor mayor que el nominal. Ya lo saben. Tengo que multiplicar por ese factor de concentración de tensión. Si tenía 100 multiplicado por 1.6, tengo 160. Si tengo 160, estoy por debajo de los 2100. Va. Ningún problema. ¿Sí? Pero eso significa de que puedo economizar material, cambio la sección. Y entonces ahora, en vez de ser 100, le he bajado la mitad de la sección y el sigma admisible se me convierte en 200. Lo multiplico por 1.6 y me da 320. Todavía estoy debajo. Hago la cuarta y razono hasta que lo vuelvo interesante, porque se vuelve económico. Los trabajos, para eso hacemos ingeniería, señores. Los trabajos realizados de investigación, se ha podido comprobar que la magnitud de las tensiones localizadas por combinación de discontinuidades geométricas son producto del diseño de la pieza. ¿Por qué el diseño? El diseño es el que me dice, voy a tener este material, este tipo de acero, dúctil, frágil, no sé, posiblemente va a ser preferentemente un dúctil. ¿Qué dimensiones va a tener? Y entonces ya está diseñado con esa área el determinado esfuerzo. Pero, ¿y esa pieza con esa pieza cómo voy a construir la máquina? Tendré que ver cómo lo voy cómo la voy a diseñar, qué dimensiones y cómo la voy a construir. La facilidad de montaje y desmontaje. Las máquinas generalmente vienen en partes. Y después es raro que venga una máquina completa. Y si viene, bueno, mejor, ¿no? Pero ya son máquinas chicas. Una máquina grande, wow. A ver, para que más o menos se den cuenta. Una máquina de 25 megas, el compartimiento de la turbina pesa alrededor de 60 toneladas. Entonces, todo ese paquete lo arman en fábrica, porque si lo tienen que armar acá, tardaría un montón. Y además, ellos
tienen sus metodologías, sus herramientas, sus máquinas, etcétera, etcétera, grúas. Y para hacer todo eso por un proyecto, por una máquina, es como que no se justifica. Este Pajoshin, sí, van a ver, ni siquiera viene a clase, pero hay que dejarlo entrar. Y si no has rendido el parcial, estamos listos. Igual Pajoshin. Si estás pensando de que vas a venir, porque creo que eres repitente, si estás pensando que vas a venir a rendir el último y con eso vas a aprobar, no es suficiente. Ya lo he dejado aclarado. No viniste al primer examen, no vengas al segundo porque para mí estás aplazado. Entonces, esta facilidad, estábamos en el compartimiento de turbina, 60 toneladas, el compartimiento del generador, por lo menos deben ser otras 60 o 50 o de repente está más. Y todo eso ya viene armado. Entonces, está el flange a ambos lados que hay que alinear y hay que empernar. Eso es lo que se hace. E inclusive viene otro compartimento donde en algunos casos también ya está, en algunos de estos, la caja reductora. Viene el paquete de control adelante con los servicios auxiliares, el paquete de control. Y las casas de fuego que también hay que montar. Los escapes igual, los sistemas de refrigeración igual. Y así todo se tarda en un montaje de esto alrededor de fácil 180 días o hasta un poco más. El proyecto normalmente dura un año, pero está la fabricación que casi ya está avanzado porque ellos están fabricando y después las van vendiendo y después las tienen que transportar. El transporte de Europa hasta acá es alrededor de 2 meses. Mientras tanto van preparando las fundaciones. Y después eso tiene que fraguar, etc. El proyecto, por eso estamos hablando. La parte civil, el movimiento de tierra, todo lo que es que no se ve, el basamento. El basamento de esa turbina debe tener por lo menos 2 metros y pico de altura, 2 metros y medio, 2 metros 40, que está enterrado, porque tiene esa máquina girando, semejante masa, tiene una vibración. Entonces, fíjense, el proyecto arrancó, necesitamos por lo menos 60 o de repente hasta más días, porque hay que hacer el movimiento de tierra, de repente hay que hacer pilotaje, Alejandro Gil. Después voy a tomar lista y después ya les voy a decir, ya no vengan, porque no les voy a dejar. Para mí ya no sirve su segundo parcial. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Necesito 3 meses más o menos para la obra civil. Entonces ya cuando se coloca el pedido ya vienen y empiezan a hacer las excavaciones, empiezan a hacer las fundaciones. Eso va a tardar 3 meses, 4 meses. Tiene que fraguar bien. Hasta eso ya está listo y lo envían. En el viaje está este tiempo superpuesto. Si hacen diagramas de tiempo se van a dar cuenta fácilmente. Y los 7 meses de montaje, ya estamos hablando de 11 meses, 10, 11 meses. Y las pruebas tardan por lo menos una semana, 15 días. ¿Sí? Estamos hablando de entre 10 y 12 meses que puede ser un proyecto. Y es largo. Facilidad de desmontaje y montaje. Y todo esto además sirve para facilitar el mantenimiento. Se ha podido comprobar que estos factores producen tensiones localizadas menores a las que se indican y recomiendan diferentes autores de bibliografías clásicas que utilizan
factores de seguridad más altos. Por consiguiente, una pieza más cara. Los trabajos de investigación sobre la distribución de las tensiones en placas planas con solicitaciones de carga axiales en sus bordes, con cargas axiales en sus bordes, con agujeros o cambios de dimensiones, es abundante y se han desarrollado cada vez con mayor frecuencia. Y se van desarrollando con mayor frecuencia. La distribución de las tensiones en diferentes discontinuidades geométricas aisladas son bien conocidas y se pueden analizar a partir de diversos modelos, pero ante la presencia de varias discontinuidades que interactúan entre sí, las soluciones disponibles todavía son escasas. ¿Por qué? Voy haciendo los ensayos, ahorita lo van a ver. Mire, acá está, estoy sometiendo a la placa plana de los elementos finitos. Y entonces empiezo a mirar. Y digo, sí, mira las escalas de los colores y te va a decir dónde está la solicitación. Vamos a pensar que está empotrado, entonces lo someto a una solicitación. Y entonces, ¿qué tengo? Miren, acá están los elementos finitos. Pueden ser triángulos, pueden ser cuadraditos, etcétera, etcétera. Y se los va analizando. La figura, la malla sólida de la muestra de estudio. Con una grieta transversal. Miren cómo se ha modificado. De 0,2 milímetros de ancho y 1 de profundidad. La B es una grieta transversal también de 1,1 milímetro de ancho y 2 milímetros de profundidad. Entonces van jugando. ¿Van jugando para qué? Para función de todos esos análisis, van a sacar conclusiones. En la 3, una grieta longitudinal de 1 milímetro de longitud y 1 milímetro de profundidad. La 4, o la D, una grieta longitudinal de 10 milímetros de longitud y 2 de profundidad. Y entonces todo eso se analiza. Pero, ¿qué es lo que se ve? Miren, con estos elementos finitos es fácil de ver qué es lo que está pasando en cada punto infinitesimal. Si tengo la distribución, Ibáñez Salvatierra. Si tengo esta ley de distribución, miren, este famoso cambio de sección me tiene que afectar. ¿Y dónde va a estar el problema? El problema va a estar aquí. El problema va a estar aquí, en el fondo. Tengo que trazar secciones transversales. Y acá, en el lugar obvio, donde tengo menos sección, es el lugar conflictivo. En este caso, es obvio. Modelos propuestos. Aquí es donde cada investigador dice, a ver, voy a investigar esto. Ya, métele. Pero tienes que observar y tienes que sacar conclusiones. Y para ayudarse hacen los gráficos y ven y lo analizan, etcétera, etcétera. Bin-Chin Lin, Schul y Hutter determinaron modelos matemáticos de relaciones entre las tensiones máximas y las tensiones nominales para placas con 2 agujeros, con más de 2 agujeros en línea, con 2 agujeros en paralelo, carga aplicada en 2 caras opuestas o en los 4 aristas. Entonces empiezan a jugar y empiezan a encontrar información. El estudio consistía en determinar las tensiones en el borde interno de los orificios, variando la magnitud de sus diámetros y la distancia que los separa, por medio del método de los elementos finitos. Sus conclusiones de esas observaciones apuntan a la relación entre la menor distancia y el mayor valor
del factor de concentración de tensiones, utilizando la metodología como en los casos analizados y descritos anteriormente. Mire, este es un sistema continuo que venimos analizándolo. Este es el sólido rígido. Pero también este sólido rígido lo puedo ver desde este punto de vista de un modelo discreto. ¿Es equivalente? Claro que es equivalente. Mire, un cilindro lo particiono, pero en partes iguales. Y en consecuencia, puedo analizarlo, pues, qué es lo que está pasando en un elemento finito. Acá tengo un esfuerzo y me dice el lugar donde se produce. Y esto es sumamente objetivo, porque me dice, acá está tu problema. Cuando inspecciones, anda y busca este lugar. Miren. Aquí lo que tenemos que hacer es no perder la objetividad. Es coincidente este con este, y por los colores me están diciendo el problema. ¿Dónde están las concentraciones? Claro, acá. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio de sección. Aquí hay 90 grados, es la peor. Acá. Pero este valor prácticamente va a ser cuando sea la tangente horizontal. Casos de formación elástica lineales. 9,58, 9,58. Se repite, pero me está mostrando los lugares de máxima concentración de tensión. Miren, un tubo empotrado de sección rectangular. Si la cargo, tendría un momento flector que va a ser la carga por la distancia, voy a tener E neutro. Si lo veo desde el punto de vista, ¿qué es lo que va a suceder con la fibra? Miren, aquí se va a ver qué es lo que sucede con las fibras que están siendo solicitadas. Claro, ¿por qué acá? Porque esto, por esto me va a dar el equilibrio. Y esto, miren, aplicando el método de los incrementos finitos, se puede representar por esta representación. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo? Oye, aquí hay un desplazamiento. Claro, aquí cero desplazamiento, aquí se ha bajado por efecto del peso de la estructura y del peso de la solicitación. Y por último, miren, con este método me dice que la peor parte solicitada es esta parte inferior, no la superior, es la parte inferior. Y entonces, miren objetivamente la información que me genera este método de los elementos finitos. Y esto es algo que no lo podemos visualizar con el tratamiento clásico. ¿Lo puedo calcular? Sí, pero este me está diciendo, es arriba tu problema, no es abajo. Y sí, porque este va a tender a bajar y me va a generar problemas acá en el anclaje. Y entonces empezaron a estudiar y dijeron, ¿qué tal si hacemos coincidir este cambio de sección con este otro agujero? Porque decíamos, ¿no? Hay mucha información, pero lo que no hay son de los efectos combinados. Entonces, mire, en esta sección, en el eje,
va a ser donde mayor solicitación tengo. El eje vertical de la perforación coincide con el inicio del radio del paro. Esto coincide con esto. La simetría se aprovecha para el proceso informático. ¿Dónde va a estar el problema? Acá, en la parte negra. ¿Dónde más? No hay problema. Porque antes de que suceda un problema acá, tiene que suceder acá. Se obtiene una tensión máxima en el punto de 362 megapascales. Acá es el punto de máximo de este. Y en el punto B de 553. El punto B estaría acá. El color más claro, ¿sí? Esta parte, se debe a la alta concentración de celdas de menor tamaño en la zona de estudio. La figura muestra diferentes tonalidades correspondiendo al valor rojo para las altas temperaturas, las altas tensiones por el método de los elementos finitos. Fíjense, esto es más claro que esto. Esto no está siendo solicitado, o si está siendo solicitado no es lo peor. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Tiene más área. Y al tener más área, tengo una distribución, si quieren, homogénea de lo mismo. De los ensayos realizados, se obtiene que para la placa con una línea de agujeros orientados de manera perpendicular a la carga, la tensión en el punto periférico interno del orificio se incrementa a medida que disminuye la distancia entre los centros de los agujeros y decrece a medida que se aleja. De la conclusión anterior, ¿lo entendieron? Esta distancia de acá, acá. De la conclusión anterior se obtiene el factor de concentración de tensiones K sub T, el teórico, calculado entre la relación de máxima tensión obtenida y la tensión en la sección neta entre agujeros. Se observa que el valor disminuye a medida que este último factor aumenta por acercamiento entre los centros de los agujeros. Otros autores, como Lipso y Juvenal, ofrecen el gráfico que muestra un valor de factor de concentración de tensiones calculado matemáticamente a partir de la relación de la tensión nominal para una placa plana con varios agujeros distribuidos en dos ejes paralelos entre sí y perpendiculares a la carga aplicada. Equidistantes, tanto en lo lineal como en lo diagonal o como diagonalmente. A medida que los agujeros se separan, el factor de concentración de tensiones tiende a 3, alto. Zimmermann, otro estudioso, ha estudiado matemáticamente las tensiones en los bordes internos de dos agujeros muy cercanos entre sí, ubicados sobre una placa, incluso en el punto de llegar a ser tangente. Este es el elemento que estamos estudiando, ¿sí? Lo podemos poner agujeros en el eje longitudinal, como también podemos ver agujeros que sean coincidentes con un eje transversal. Y entonces tenemos que sacarlo con objetividad, qué es lo que está pasando en el ensayo. Miren, una viga isostática con, miren, una distribución de carga, tiene una carga distribuida. Es equivalente a poder pensar por las áreas y verlo de esta forma. Entonces hay parte que va a aumentar, hay parte que va a variar, miren. Esto es mínimo, y otra vez sube y otra vez baja. Para nosotros, para un eje, miren,
acá está el eje, lo puedo pensar de esta forma. Puedo pensar de que esto tiene cambios de sección por la forma que tiene. Y entonces tengo que ver qué es lo que va a pasar con las distintas secciones. Peñaranda Carrillo ha determinado el factor de concentración de tensiones en los bornes de dos agujeros de igual diámetro. Ya están jugando con dos diámetros iguales, con dos diámetros diferentes. ¿Qué pasa si va cerca? ¿Qué pasa si se aleja? ¿Qué pasa si en el eje transversal lo trabajo? De igual diámetro, en una placa plana orientadas en el sentido de la carga y perpendiculares a ella. Peñaranda Carrillo y Pedrosa Rojas y Méndez Orellana determinaron que el esfuerzo teórico de concentración de esfuerzo de una placa infinita con doble agujero, fue presentado y figura en los actos del octavo Congreso Iberoamericano de Ingenieros Mecánicos realizadas en el Cusco entre el 23 y el 25 de noviembre del 2007. El análisis de los esfuerzos por el método de los incrementos finitos es muy utilizado por la eficiencia y la confiabilidad que este otorga. Fernando Roldán y Uriel Bastidas lo usaron para estudiar una placa plana con agujero y comparar los resultados de manera experimental, con los obtenidos mediante la teoría matemática de la elasticidad. Universidad de Colombia en el 2005. Las conclusiones indican que el factor de concentración de tensiones matemáticamente obtenido es superior en un 12.5% al calculado experimentalmente por el método de los elementos finitos. Ahí está, lo que yo les decía. 12, 14, 15, ya. Pero, ¿eso qué significa? Que me va a costar más material. Va a ser más pesado. Va a consumir más energía, más combustible. Abdon, citado por Pickler y Pilkey, estudió el efecto que produce en la distribución de tensiones dos orificios circulares de distinto diámetro en una placa plana de dimensiones infinitas, encontrando que para una diferencia de diámetros, la tensión en el borde interno de los orificios aumenta con la cercanía entre ellos. Para una separación dada, la magnitud de la tensión localizada disminuye a medida que los diámetros tienden a igualarse. Claro. Con iguales diámetros es más fácil. Y tengo que ponerlos en longitud y tengo que ponerlos en transversal. El Stress Concentration Factor en Estados Unidos de Norteamérica fue editado o escrito por John Wiley and Son en el 2008. Esta parte de los monitoreo y de la utilización de la famosa computadora, evidentemente nos ha solucionado muchos problemas. Miren, qué interesante que es esta banda. Miren la distancia, miren que deberían ser preferentemente todos los orificios y todos los pedos iguales. Porque si le pongo un flange y no estoy apretando, voy a tener pérdida y esa pérdida se va a traducir en cuestionamientos a la parte de mantenimiento. Miren cómo había sido este tipo de válvulas. ¡Wow! Aquí hay unos vórtices. Héctor Monroy y Luis Godoy estudiaron la interacción producida por la existencia de varias perforaciones circulares de distintos diámetros sobre una placa plana sometida a cargas axiales. La estrategia fue determinar la distribución del campo de fuerzas en la zona intermedia entre las discontinuidades, encontrando
que los esfuerzos dependen de la distancia que las separa y de la relación del tamaño entre ellos. Se observó que las tensiones crecen a medida que los agujeros se acercan a menos de 4 radios y decrecen a medida que se alejan, llegando a ser poco significativos a una distancia de 13 radios. Esta parte está, parece que es una interpretación de determinados ensayos. Ting y Chen estudian la distribución de las tensiones para la placa plana con 2 planos y 5 perforaciones circulares de igual y, y distintos diámetros, de igual y de distintos diámetros orientados perpendicularmente al sentido de la carga externa. Las conclusiones coinciden con el estudio de la influencia de la cercanía de las perforaciones con la intensidad de los esfuerzos generados a los bordes internos. Ting, Chen, Yang, de estrés, concentration. Este es la cita donde ustedes pueden encontrar más información. Con respecto al estudio de la distribución de las tensiones en las placas planas con el cambio del ancho sometidas a cargas axiales, se tienen los trabajos de Fortune en 1935, miren, citados por Peterson y Litton. Miren, en el 69 ya estaban estudiando y en el 73 también, pero eran islas, ese es el problema, y no se sintieron, pero hoy en día esto está cada vez más, más competitivo, donde por medio del método de la fotoelasticidad se obtuvieron los factores de concentración de tensiones, indicando que a medida que aumentaba la diferencia entre los dos anchos de banda, el factor se incrementaba del mismo modo que los pequeños radios de enlace entre las dos secciones. El ensayo. Una pieza plana de pequeño espesor con 2 anchos distintos unidos por el medio de una curva. Suave semicircular con una perforación circular sobre el eje de la simetría longitudinal. El análisis consiste en determinar las tensiones sigma alfa A y sigma B en los puntos A y B para distintas posiciones de perforación a lo largo del eje central de la siguiente figura. Ahí tengo el pasador, tengo sus dimensiones y con todo ello puedo calcular RA sobre RH, RA sobre RH va a ser igual a 0,5. Y la relación de los diámetros va a ser igual a 1,3. El ensayo se aplica para obtener los esfuerzos, tensiones localizadas por los puntos A y B, cambiando la posición de la perforación central dada por la cota J. El eje transversal de referencia para la medición de la cota J se ubica en el inicio de la curva de empalme entre el ancho mayor y el ancho menor. Se midan las diferentes cotas J positiva hacia la derecha de la referencia y la negativa hacia la izquierda. Se determinan los esfuerzos en los puntos indicados en los casos de que J sea 0, J igual a 15, 30 y menos 15. Con los valores de los esfuerzos se calcula el factor teórico de la concentración de tensiones caso T, haciendo la relación con el valor de tensión nominal según las ecuaciones. Los resultados se incluyen en esta tablita. K sub A, máximo sobre el nominal.
Ya se confecciona la tablita. Y miren ahora, cómo se los está analizando a la famosa biela. De la misma manera. Mire, ¿dónde está el esfuerzo concentrado? En esta parte central. Esta, esta no me muestra mucho, ¿no? Pero esta otra me muestra dónde está la solicitación máxima. Inclusive aquí también está. Bien, señores, este es el método de los elementos finitos. Nos permite visualizar a cabalidad que lo que hemos estudiado está bien, pero tendríamos que reforzarlo. Esto tengo que salvarlo. He chocado. Y voy a tomar la lista.